Nuestra primera entrevista de la mañana es hasta Kiev. Nuestro hombre en Ucrania, Ruslan Spirin, embajador especial del gobierno de Ucrania para América Latina. Ruslan, bienvenido a Next Noticia y bienvenido a Panamá, como siempre. Fernando, mucho gusto y muchas gracias y saludo a todos. Ruslan, porque, bueno, estamos a una semana de que se cumplan pues ya el año y un mes de esta invasión a Ucrania, en un momento en el cual pareciera que China va a jugar un rol muy especial. ¿Cómo se ve desde Ucrania esa visita primero de Xi Jinping a Moscú y posteriormente esa comunicación que va a tener con el presidente Zelensky? Bien, había muchas especulaciones al respecto de la visita de este presidente de China a Rusia, hablando con Putin. Algunos pensaban que él viene a Rusia como un aliado, pero resulta que China, como un país muy vieja, antigua y bien pensada, digamos, la política exterior de China, pues no hace nada de repente sin pensarlo 100 veces. Así que resulta que viene a Moscú Xi Jinping no como un aliado de Putin, sino como un dueño que van a dictar realmente qué hacer y qué no hacer a Putin. Pues ha mostrado a todo el mundo que es un jugador importante y ya no puede quedarse al lado de lo que está sucediendo aquí en Ucrania. Él puede ver que Putin pues no puede ganar en esta guerra en el campo de batalla y pues esperamos que va a explicar a él, usar toda su influencia, que hay que terminar con esa guerra retirando sus tropas del territorio de Ucrania. Porque ya como ha mencionado China en su plan pacífico para resolver el conflicto de 12 puntos, el primer punto era integridad territorial de todo el país, en primer lugar de Ucrania. Y eso quiere decir integridad territorial en los marcos, en las fronteras internacionalmente reconocidas y establecidas por la ONU. Eso quiere decir que con todas las provincias anexadas ilegítimamente por Putin, y igual como Península Crimea, últimas regiones que fueron anexadas como cree Putin, de Zaporilla y Gerson, y otras provincias de Donetsk y Lugansk, que no son anexados para todo el mundo porque son ilegítimos. De esa misma manera, Putin podría anexar algunos territorios en la Luna o en Marte, pues eso porque no tiene ningún sentido ni reconocimiento internacional, pero lo que va a decir, esperamos que va a decir el presidente de China a Putin, que él tiene que terminar esa guerra. Igual lo mismo que ha dicho el presidente de China a Putin en la cumbre, la última cumbre de G20, cuando explicó a Putin que no puede usar armas nucleares, simplemente que no va a permitir, que no es conveniente y es imposible, digamos. Y desde aquel entonces Putin terminó con su retórica hablando de armas nucleares. Pero ahora esperamos muchísimo que él va a usar toda su influencia para terminar con esa guerra, explicando a ese invasor ocupante que tiene que terminar ya. Entendemos que nunca Ucrania puede pues, hablar con Putin al respecto de dejar los territorios de Ucrania ocupados por Putin, porque cuando nuestro ejército pues, libera los territorios ocupados por Rusia, encontramos los pozos comunes, miles de personas muertas con marcas de violaciones y pues torturas. Y eso está sucediendo por todo el territorio de Ucrania ocupado por Rusia. Y no podemos simplemente dejar a nuestra gente ahí sufrir más bajo la ocupación rusa. Pero de toda manera, si salga el último soldado del territorio de Ucrania, no pretendemos ir adelante a conquistando el territorio de otros países, porque Ucrania está cumpliendo con los principios básicos de la ONU, de la Carta de la ONU, y igual que China y Rusia, siendo miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, están obligados de no solamente cumplir con las reglas, sino proteger esas reglas. Y pues ya tienen que respetar la integridad territorial de Ucrania. José Blandón está con nosotros, Ruslan. Bueno, buenos días, embajador. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Lo primero, transmitirle la solidaridad nuestra al pueblo ucraniano y nuestro afecto a ustedes. Esto siempre sentimos aquí. Muchas gracias. Bien,
su apoyo es muy importante para Dos nosotros. preguntas importantes, embajador. Ayer, en las noticias internacionales, y tenemos aquí un cable, un tuit del canciller Dmitry Kuleba de Ucrania, se dio una conversación telefónica entre el canciller de la República Popular China, el señor Gan, y el canciller de Ucrania, donde, según expresa el canciller ucraniano, el tema de la integridad territorial de Ucrania es básico para cualquier negociación de paz. En el marco de eso, esta mañana, al hacerse el anuncio, la CNN en inglés estaba expresando que se había derribado un dron chino en el territorio de Ucrania. ¿Qué nos puede decir de ambas cosas, señor canciller, señor embajador? Pues mira, primeramente es verdad que no vamos a negociar ningún compromiso si está en, digamos, en la compra o en la venta, integridad territorial de nuestro país. Hay reglas internacionalmente reconocidas, establecidas por la ONU, que integridad territorial es algo esencial, principal para cualquier país. Si otros países firmaron ese acuerdo, esa carta de la ONU, diciendo que lo más importante son los básicos, es la integridad territorial de todos los países, así que tenemos que cumplir con eso y proteger. Todo el mundo debe hacerlo. Y en primer lugar, los que estaban creando este organismo para establecer la paz y mantener esa paz. Y entonces, para todo el mundo, Ucrania se compone de todos nuestros territorios internacionalmente reconocidos, incluyendo provincias de Donbass y también de Península Crimea. Así que con eso comenzamos a nuestras negociaciones, cuando pues el último soldado de Rusia retire del territorio de otro país soberano. Hablando de este dron que tiene características de dron fabricado en China, pues hay que mencionar que durante un periodo antes de la guerra, pues la venta de esos drones seguía y pues podían llegar a cualquier lugar, tanto en Irán y otros países también, y desde ahí pues podrían pues quedarse en las manos de los rusos. Igual que los drones iraníes están usando todo lo que tienen, y eso quiere decir que ahora está acabando las bombas, cohetes, misiles de este ejército ruso. Y ellos tienen que usar algo, lo que viene de otros lados o que vino ilegalmente, y por eso no tiene ningún sentido de hablar sobre involucración de China en este conflicto, en esa guerra comenzada por Rusia contra Ucrania, porque China ha declarado públicamente que no ha enviado a Rusia sus armas y no pretende hacerlo nunca. Rostan, otra de las, es decir, termina en una semana el invierno, viene la primavera y se piensa que recrudecerán los combates en esta guerra, ahora con la mejora del tiempo. Pues mira, lo que está sucediendo en el campo de batalla, Rusia pierde cada vez más sus soldados, que no habían antes soldados, por cierto, que son movilizados civiles, que están obligados de ir al campo de batalla por la presión de los servicios secretos de policía rusa, porque si no, a ellos le van a meter a la cárcel y pues con eso no van a tener ni futuro. Por eso están obligados, teniendo tanto miedo, que deben ir a este campo de batalla y morir ahí por las ideas absurdas de Putin, aunque no tienen idea cuáles son esas ideas y por qué esos civiles, sus padres, sus hijos, sus parientes deben morir como carne de cañones en el territorio de otro país soberano. Ellos no entienden qué están haciendo ahí, en vez de que los ucranianos estamos defendiendo nuestros hogares, nuestras familias y nuestra tierra. Pero bien, lo que está sucediendo ahí, Rusia ha perdido más de 160.000 soldados oficiales, ahí lo tienen los bajos, más de 6.500 tanques, más de 600, 200 máquinas blindadas, más de 500 aviones y helicópteros. Así que perdí tantos personal y técnica que no ha perdido durante 10 años de la guerra de Afganistán. Pero y ahora están acumulando más algo para comenzar con algunas ofensivas, pero de eso ya han declarado muchas veces
y no pueden ni tomar un pueblecito de 70.000 personas, que antes había 70.000, ahora quedan un par de mil personas, porque todos los edificios ya están totalmente destruidos y siguen lanzando bombas y cohetes y bombardeando esta ciudad, y no pueden durante 3 meses tomar ninguna ciudad pequeña. Así que en el campo de batalla no pueden ni pensar de ganar. En vez que Ucrania está recibiendo cada vez más el apoyo de toda la comunidad internacional, tenemos ya una coalición de 54 países que están enviando armas a Ucrania, y esos países entienden que no están regalando a Ucrania su técnica, sino están invirtiendo a su propia seguridad, porque de esa manera saben que Ucrania va a defender a esos países y todo el mundo contra esa amenaza global. Embajador, ayúdenos a nuestra audiencia, a nosotros a entender cuál es el papel de los mercenarios rusos del grupo Wagner, que nos cuentan de las atrocidades que han cometido en el territorio ucraniano. Mira, es que esos grupos de Wagner eran más bien preparados, estaban haciendo sus acciones en África, torturando a la gente ahí, matando a gente en África, y también pues ya son más equipados, digamos, tienen el equipo más moderno, y ya que estaban usando sus fuerzas en las batallas, tienen más experiencia que cualquier tipo de ejército ruso. Es que suponía que el ejército ruso era como segundo más fuerte del mundo, pero resulta que esos soldados sin uniformes, sin abastecimiento, sin logística, sin armas modernas, no pueden hacer nada, y la fuerza que realmente puede hacer algo en el campo de batalla son los mercenarios que reciben dinero, mercenarios de Wagner. Y claro que ellos no son tan motivados como los patriotas de Ucrania que defienden a sus propias familias, pero esos mercenarios toman parte, digamos, de esta estrategia de ejército ruso, porque esas personas que tienen más experiencia y pueden mejor, digamos, luchar en el campo de batalla. Pero aún así ellos están como 70% eliminados ya, y pues otros, como para prepararlos necesitan más tiempo. Pero eso no va a ayudar a Rusia para nada, solo que vamos a necesitar un poco más tiempo para eliminarlos todos. Bueno, suerte en eso, Roslan Spirin, embajador especial de Ucrania para América Latina, nuestro hombre en Kiev. Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Juntos venceremos. Así es.